A saludar a todos, buenas noches, mis queridos hermanos. Siempre un gusto, una alegría volverlos a ver reunidos en torno a este espacio tan bonito de reflexión que tenemos todas las semanas. Y bueno, continuando con el capítulo 27, ¿no? Pedid y se os dará del Evangelio según el Espiritismo. Vamos a hacer un breve resumen de los ítems 16 y 17 que se llaman oraciones inteligibles, ¿no? Inteligibles. ¿Qué quiere decir inteligibles? Que se entiende, que son entendibles, comprensibles, ¿no? Y acá se nos orienta la forma correcta de orar, ¿no? Entonces, el profesor Kardec nos indica, nos explica que la oración debe ser comprensible. Y esto se aplica tanto para el que ora como para quien escucha la oración. Ambos, tanto el que transmite como el que recibe el mensaje, deben entender, ¿no? Por eso hay unos requisitos que hay que cumplir para que se dé esta oración como debe ser, ¿no? También nos enfatiza que no hay un valor espiritual en aquellas oraciones donde se repiten palabras simplemente de manera mecánica, sin entender lo que se dice, ¿no? O sea, sin saber el significado de lo que estamos hablando, eso no tiene un valor espiritual, ¿no? Y la verdadera eficacia de la oración no radica en la forma exterior ni en el idioma, sino en la claridad del pensamiento y la sinceridad del sentimiento, ¿no? O sea, son dos cosas. Claridad al expresar la idea, el pensamiento, y la sinceridad del sentimiento. Es decir, que no sea una cosa mecánica. No sé si ustedes recuerdan o han oído hablar de que en la Iglesia Católica hace unos años, bueno, bastantes años, las misas eran en latín. Yo la verdad he escuchado eso, pero en mis épocas de mi niñez y parte de mi juventud, que todavía era católico, no recuerdo eso en latín, pero yo me imagino que es un poco, finalmente la iglesia supongo se dio cuenta que eso no tiene mucho sentido porque las personas normalmente no saben latín, entonces están totalmente ajenas al mensaje que quiera transmitir el sacerdote, ¿no? Entonces hay un valor ahí que se pierde, ¿no? Entonces, bueno, en torno a lo que nos quiere enseñar el profesor Kardec, hay tres ideas centrales. La primera es orar con entendimiento, ¿no? O sea, lo que uno expresa tiene que hacerlo con plena conciencia de lo que dice. O sea, entender lo que uno dice, primero, ¿no? Si uno repite fórmulas de manera mecánica, sin reflexionar de ninguna forma, entonces eso se convierte en algo vacío, ¿no? Como una retahíla que uno repite sin sentido, ¿no? Entonces es como pensar que Dios nos va a atender por palabras que decimos, por el sonido que se emite, ¿no? Y no es así. No es por el sonido que nos va a escuchar Dios, sino por la intención y el contenido moral que expresa la oración, ¿no? La intención y el contenido moral. Segundo punto que toca el profesor Kardec. El primero era orar entendiendo lo que decimos. Segundo, utilizar un lenguaje accesible y claro, ¿no? Muchas veces cuando hay una oración colectiva, tenemos que enfocarnos en realizarlo en, bueno, un uso del idioma comprensible para todos, ¿no? Para que la idea es que todos los que participan en la oración puedan unirse mentalmente al pensamiento que se va expresando a través de la palabra, ¿no? Entonces, para ello se tienen que expresar palabras entendibles, ¿no?
Entonces, esa unión de pensamiento fortalece la vibración espiritual, pero solamente si existe comprensión. Si no entendemos, entonces nos vamos por los costados, por las tangentes, y no centralizamos el pensamiento en lo que realmente importa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones. Entender lo que decimos, expresarlo de una manera clara y accesible, y también tener en cuenta que debe primar el pensamiento antes que la forma, ¿no? La idea es lo más importante que tener una fórmula. Una oración sencilla, espontánea y con mucho sentimiento vale mucho más que largos discursos pronunciados sin ninguna concentración o atención interior, ¿no? Entonces, eso es clave, digamos, ¿no? Eh, Entender lo que decimos, transmitirlo de una manera clara y ponerle emoción, entendimiento y no irnos por la parte externa, sino por la parte interna, ¿no? Entonces, entender que esto, ¿no? Que la oración es un acto del espíritu, del alma, no es un rito automatizado, automático, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar conscientemente atentos. No podemos divagar repitiendo mecánicamente. Entonces, tenemos que estar con una atención consciente, un sentimiento sincero acompañando a lo que expresamos. Y el mensaje a sí mismo tiene que ser comprensible, ¿no? Como dice el título de estos ítems, orar inteligiblemente significa pensar lo que se dice y sentir lo que se piensa. Pensar lo que se dice y sentir lo que se piensa, ¿no? Entonces, de esa manera, únicamente así, la oración se convierte en un verdadero diálogo con Dios y en un instrumento de elevación espiritual, ¿no? De lo contrario, estamos cayendo en una pérdida de tiempo, pérdida de la función tan importante que tiene la oración y la ayuda que nos presta a cada uno de nosotros, ¿no? Básicamente es la idea y como les comentaba, ¿no? Hay errores típicos que cometen las personas. Hay veces creen que la oración, mientras más grandilocuente y más extensa va a llegar más a Dios. Pero no es así, pues, ¿no? Y no importa una oración chiquita con palabras sencillas, pero bien sentida, vale más que una con palabras rebuscadas y extensa. No vale para Dios, ¿no? Eh, También hay un tema adicional, ¿no? No sé si ustedes saben los rezos que a veces hay, ¿no? Los rosarios, esas cosas. Yo recuerdo que esas cosas eran muy cansadoras, porque repite y repite y repite una secuencia y de ahí entran a otra y vuelve a repetir. Entonces, el ser humano tiene una capacidad de atención limitada, un tiempo limitado. Más allá de ese tiempo, ya la persona se cansa y pierde concentración, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, no dilatar mucho una oración, sino ser concreto. No estoy hablando de ser robótico, digamos, pero este, trata de utilizar las palabras sencillas, el mensaje claro, para que pueda ser entendido y todos me vayan siguiendo en esa estructura que tiene la oración, que como sabemos tiene tres partes. Todas las oraciones tienen tres partes, ¿no? Lo voy a recordar. Es alabanza a Dios, ¿no es cierto? Agradecimiento y finalmente peticiones, ¿no? No necesariamente peticiones por uno, sino uno puede pedir por el mundo, por los demás, por el hermano, por el enemigo, qué sé yo. Y la alabanza a Dios debe ser la mayor parte de la oración, ¿no? La alabanza y el agradecimiento. Y lo menos pedir, ¿no?
pero normalmente cuando personas empiezan hacen al revés, ¿no? O sea, hace un poquito de alabanza y agradecimiento y el resto es puro pedir, 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 ¿no? Es un tema muy bonito que nos ayuda muchísimo a armonizarnos, a elevarnos espiritualmente y a ir logrando objetivos de evolución moral y espiritual, pero tiene sus requisitos, ¿no? Hacer una oración bonita y no confundirla con un rezo mecánico, ¿no? Eso es fundamental. Eso es lo que puedo comentarles, mis hermanos, de estos ítems chiquitos, pero creo que son bien condensados, bien potentes en cuanto a conocimiento y mensaje. Les agradezco muchísimo su paciencia y el tiempo que han dedicado, esperando que lo comentado sea de utilidad. Muchísimas gracias.